de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Con estas palabras Jesús introdujo la conversación con un dirigente de Israel llamado Nicodemo. Y estas palabras tomaron por sorpresa a Nicodemo. Los judíos no necesitaban bautizarse, según ellos. El bautismo se practicaba desde tiempos anteriores para los gentiles, aquellos que eran los pecadores. Pero los judíos creían ellos que por ser descendientes de Abraham no necesitaban ser bautizados. Pero Jesús vino para decirle a este hombre, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El bautismo es el símbolo de aceptación de Jesús. El bautismo es el paso que nosotros damos de entrega a Cristo y sirve como un testimonio delante de los hombres y delante de Dios para decir que aceptamos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida. A ese bautismo Jesús lo llamó el nacimiento del agua. El apóstol Pablo, hablando del bautismo, dice que cuando somos bautizados, somos sepultados juntamente con Cristo y resucitados con Él para nueva vida. Es decir, que morimos a una vida antigua y resucitamos para vivir ahora en novedad de vida, para vivir ahora dominados por el Espíritu Santo. En los tiempos de Juan el Bautista, Juan se levantó en el desierto predicando, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes para el perdón de sus pecados. Y entonces la gente venía y era bautizada por Juan. Y entre aquellos que vinieron y fueron bautizados por Juan llegó Jesús. Y Juan dijo, no, yo no lo bautizo a usted, porque yo no soy digno de bautizarlo a usted. Es más bien usted el que tiene que bautizarme a mí. Pero Jesús dijo, deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Hay algunos principios fundamentales en cuanto al bautismo, en este bautismo de Jesús. El primero es que Jesús vino a bautizarse para iniciar su misión, pero también para brindarnos a nosotros el ejemplo, cómo debemos nosotros también hacer. Y entonces vamos a notar el primer paso. El primer paso es que Jesús vino. A Jesús no lo trajeron. El bautismo requiere que yo, como persona, sea quien acepte, quien busque, quien pida el ser bautizado. El bautismo requiere que yo tome decisiones, que yo sienta la necesidad de ser bautizado. Y Jesús vino. Y aunque trataron de impedírselo, Jesús tenía la convicción y dijo, yo necesito. Y así se requiere que cumplamos toda justicia. Número 2, dice entonces que descendieron al agua. El bautismo requiere que la persona sea sumergida. De hecho, la palabra baptizo en griego significa sumergir. De allí viene la palabra bautismo en el español, de baptizo. Y baptizo significa sumergir. Por lo tanto, no podemos aplicarle la palabra bautismo a algo que no sea inmersión en el agua, porque la misma palabra griega es sumergir. Jesús fue sumergido en el agua. Y dice que cuando salió del agua, entonces ocurrió algo espectacular, que también ocurre en ocasión de nuestro bautismo. Dice el texto bíblico que los cielos se abrieron y se escuchó una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús fue declarado públicamente Hijo de Dios. ¿Saben que el apóstol Pablo también dice que a todos los que le recibieron les ha dado potestad de ser llamados sus hijos? Cuando nosotros somos bautizados y venimos de manera consciente y de manera voluntaria al Señor, somos bautizados, también el cielo nos declara como hijos de Dios. Porque el apóstol Pablo dice que antes de nosotros ser bautizados, de buscar a Cristo, éramos llamados hijos de ira. ¿Por qué? Porque pesaba sobre nosotros la condenación del pecado. Pero ahora cuando somos bautizados, dice, se nos ha sido otorgado el ser llamados hijos de Dios. Y usted lee las epístolas de Juan, la primera epístola, ahora somos llamados hijos de Dios. Cuando somos adoptados por Cristo Jesús, somos ahora llamados hijos de Dios. Pero también dice que en ocasión del bautismo de Jesús,
el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma como de paloma. De la misma manera, el apóstol Pablo dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo el día de nuestra redención. Cuando somos bautizados también, el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestra vida de una manera silenciosa. Jesús le dijo a Nicodemo, vea, el viento sopla de donde quiere. Oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. De manera silenciosa el Espíritu comienza a tomar nuestra vida y comienza a dirigirnos hacia lugares, hacia situaciones que nosotros no imaginamos. El bautismo es ese momento especial donde el cielo se abre para nosotros y somos declarados hijos de Dios, y ahora el Espíritu de Dios comienza a dirigirnos. Por eso es tan importante el bautismo, y por eso es importante que nosotros asumamos el compromiso del bautismo de una manera real, porque es un compromiso con Dios. El bautismo no es un compromiso con la iglesia, con un líder religioso. El bautismo es mi aceptación de Jesús como mi Señor y Salvador. Y yo debo ser consciente que cuando yo decido ser bautizado, hago un pacto de relacionamiento con Dios. Y cada día Dios será mi Señor y mi Rey. Y debo andar en esa sujeción a ese Señor y Rey. Por eso Jesús, cuando envió a sus discípulos a la gran comisión, les dijo, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces les dijo también en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese bautismo ordenado por Cristo Jesús a toda criatura, fuese judío, griego, gentil, lo que fuese, es el bautismo que el apóstol Pablo dice, el bautismo que ahora nos salva, porque es la apertura de nuestra vida, la aceptación pública de un Dios que ha venido, que se ha sacrificado por cada uno de nosotros. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. No importa de dónde provengamos, no importa que toda nuestra familia haya sido creyente, no importa que nuestra familia haya sido líderes religiosos, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos venir personalmente, no que otro nos bautice a las malas, no que nos hayan bautizado desde pequeñitos. Nosotros necesitamos creer y al creer solicitar ser bautizados, ser sumergidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, venir a Cristo, aceptar a Cristo como nuestro Salvador, morir a una vida antigua y resucitar entonces para una vida nueva. El Señor anhela y el Señor quiere que todos vengamos a Él y que todos vengamos al conocimiento de su verdad. El Señor anhela que cada uno de nosotros pase por el rito del bautismo, que le acepte como su Señor y Salvador.